cambio el ser humano no. El ser humano depende de la sociedad que lo rodea. Y la sociedad inmediata es la familia, la madre, el padre, los hermanos, etc. Y a lo largo de su vida, desde que nace y se pone en el mundo externo, va a acumular una gran cantidad de información del medio social. El medio social va a llegar a él y lo va a transformar, y va a transformar todo el sistema nervioso. Sus neuronas, tejidos, sus órganos y especialmente sus neocortezas. De tal manera que va a tener una copia interna del mundo que lo rodea para poder desempeñarse adecuadamente en él. El ser humano se convierte en una personalidad única en su especie. Y todo lo que hace el ser humano se llama actividad personal. Vamos a estudiar cómo se organiza esta personalidad desde el nivel básico, desde la célula, el tejido, los órganos, y una vez que se han formado los órganos como la corteza más antigua, el paleocortex, gobierna estos órganos, y como luego la neocorteza con la influencia social gobierna y transforma todo lo demás. En el universo hay materia inerte y materia viva. La materia inerte tiende a desaparecer, tiende a desorganizarse y transformarse en otro tipo de energía. Una piedra que esté en un lugar durante varios años, décadas, con el tiempo, por acciones físicas, se va a ir perdiendo o a ir transformando. Se tiende a lo que se denomina la entropía. Pero los seres vivos son seres que se han aislado del medio ambiente e internamente han comenzado a organizarse y han jerarquizado su actividad. Entonces, en los seres vivos hay propiedades que hacen que sobreviva a pesar del tiempo. El ser vivo tiende a organizarse jerárquicamente, a mantenerse vivo, a reproducirse para sobrevivir a lo largo del tiempo. Y este ser vivo, ¿no?, al inicio decíamos que está en medio ambiente. El ser vivo primero es una célula, luego tejido, órganos, decíamos, paleocortex, neocortex. Bien, todo esto es el aspecto biológico, celular, tisular, orgánico y cortical. Es un sistema ascendente biológico, es una determinación epigenética biológica. Pero hemos dicho que este sistema vivo está bajo la influencia de la sociedad que lo rodea. Entonces, el medio ambiente va a influir en su neocortex, paleocortex, en sus estructuras orgánicas, en los tejidos y en las células. Eso se denomina la determinación cinética. Hay varios ejemplos de esto. Entonces, no es que la organización de los seres vivos sea siempre la misma. Hay capacidad de cambiar, hay la plasticidad neuronal, hay el aprendizaje. Por ejemplo, nosotros cuando nacemos y comenzamos a eliminar las excretas, eliminamos la orina, eliminamos los desechos orgánicos sólidos, y lo hacemos apenas comemos, apenas tomamos líquidos. Un recién nacido constantemente está eliminando esto, ¿no? Come, funciona, defeca, come, duerme, otra vez funciona y defeca. De tal manera que los padres, cuando esperan a un niño, saben que lo que más han invertido en qué es en pañales, ¿no? Cuando ya hacen ahora los baby shower, ya no piden cunita, nada, piden que les regalen pañales, porque es lo que más gastan. Pero con el tiempo, desde que el niño ya se pone de pie, ¿qué pasa? La madre, el padre les enseña que hay un lugar y un momento para eliminar excretas. Y cada día lo van sentando, ¿no?, en el trono, etcétera, para que vaya aprendiendo eso. Con el tiempo, 4 o 5 años,
El niño va al colegio y ya tiene control de síntomas. A los 6, 7 años ya sabe que tiene que ir al baño para llenar el feto. Y cuando se es adulto, es muy difícil que un adulto se orine o se defeque. Y si por accidente ocurre eso, queda totalmente reforzado. No es capaz de mirar a los compañeros que lo han visto en esa posición. Es muy grave que un adulto se orine o se defeque. Lo cual quiere decir que una norma de la sociedad ha sido introducida de tal manera en el cerebro del hombre que lo hace comportarse así. Si alguno yo le dijera que le pago 10.000 soles para que se orine delante de ustedes, no se lo quiero, porque no sería capaz de aportar la vergüenza, ver los comentarios, haciendo todo eso. ¿Se dan cuenta? Esa norma externa ha quedado tan fija que queda grabada. Y cuando vemos que alguien se orina o se ha hecho la disposición, decimos, hay algo que está mal, una crisis epiléptica, un compromiso de los esfínteres, un compromiso cerebral, solamente podría explicar eso. Entonces, es un ejemplo de cómo vamos a ver que el medio ambiente, la sociedad influye y modifica la estructura neurológica. El ejemplo más claro tal vez es el experimento de Pavlov. Ustedes recuerdan el experimento de Pavlov, el perrito cuando ve el alimento, y la mayoría de nosotros ve el alimento, y si son las 12 del día, ¿qué hace? Comienza a secretar la saliva y el estómago se prepara para recibir los alimentos. Todo el organismo se prepara por una respuesta visceral, vegetativa, automática. No hay forma de parar eso, de frenar eso. Pero Pavlov ideó un experimento en el cual, antes de poner la comida, o inmediatamente ponía la comida, antes de la comida que ponía, un elemento totalmente extraño. ¿Como qué? Una luz. Encendía un foco, en otros casos tocaba una campana y lo remitió. Comida, antes de la comida, luz. Luz, comida, luz, comida, luz, comida, dejando un tiempo muy breve entre los estímulos. Al repetirse 10, 20, 30 veces, ¿qué pasó? El animalito, simplemente con ver la luz, ya comenzaba a secretar saliva y generar una tomada de luz. Todo ejemplo de cómo, entonces, el medio ambiente puede influir y modificar a lo que corresponde a la estructura neurológica. Entonces, esto que parece sencillo, a veces no es fácil de explicar cómo eso influye en la modificación del cerebro. Nosotros debemos tener en cuenta que una persona lleva en sí todo su desarrollo histórico-social. Desde que nace, tiene sola familia que lo cuida, padre, madre, hermanos, la comunidad que lo rodea, ¿no? El grupo de la familia y de los vecinos, la provincia, el departamento, el país, lo que quieran ahora, la universidad, etc. Están intercambiando información y todo se está influyendo en su forma característica de ser. Cada uno, por eso es que somos una personalidad única. Nadie es igual a otra. Aún así son hermanos, univitelinos, si se visten igual, si tienen el mismo cuarto, etcétera, son diferentes. Pero cada uno se convierte en una personalidad y todo lo que hace es la actividad personal. Entonces, cada uno de nosotros está organizado en células, en tejidos, en órganos, en actividad psíquica inconsciente y consciente. La célula, ¿cómo se transforma? ¿Cómo se modifica? Porque maneja información. ¿Qué información? Genética. El tejido, ¿cómo se modifica, se convierte en uno? Con la información metabólica. Y los órganos, ¿cómo se van a relacionar con los sistemas funcionales? Y el paleocórtex va a determinar la actividad psíquica inconsciente y el neocórtex la actividad psíquica consciente.
Esto entonces es la forma como vamos a enfocar al individuo, al ser humano. Decíamos que la célula es la primera unidad biológica que va a permitir que aparezcan los seres vivos. Se forma una membrana que los separa del medio externo, de manera que puede crear un microcosmo donde pueden darse una serie de procesos que tienden a la organización, a la estructuración. En esta zona interna está el citoplasma y luego está el núcleo con una membrana nuclear. Esta célula tiene un medio intracelular y todo lo que está por fuera es extracelular. Pero esta membrana no es una membrana rígida y permeable, sino que está constantemente intercambiando estructuras, iones, proteínas, etc. O sea que es una membrana semipermeable que puede ser modificada por el medio ambiente. En el caso del núcleo contiene el ADN. El ADN es esa cadena, ¿no?, doble que es la información. El ADN tiene todos los elementos para determinar cuál va a ser el futuro de esta célula, en qué momento se van a producir determinadas proteínas, determinados sistemas enzimáticos, en qué momento van a aparecer vesículas, vacuolas, en qué momento se va a producir la secreción de una proteína, en qué momento se va a producir la comunicación, en qué momento se va a morir. Todo está aquí. Entonces hay una estructura que es la información. La información genética está dada por esa estructura fisicoquímica polimérica que organiza la actividad de las células individuales. Porque la evolución de los seres vivos que se han quedado en seres unicelulares. Por ejemplo, el caramello, la meba, ¿no? Esos son seres vivos unicelulares. Hay otros que son multicelulares, los hemisferios, la estrella del mar, etc. Hay también los reptiles, las aves, etc. Pero en los seres multicelulares también hay una estructura celular que está trabajando a cargo del ADN. Las moléculas que se construyen esta información genética son las secuencias del ADN. Aquí vemos esta célula, un paramecio, que tiene una membrana celular, tiene cilios y tiene un flagelo. Vemos que hay membrana y citoplasma, elementos de defensa, pero en el citoplasma vemos que hay una serie de estructuras que son los ribosomas que van a estar desarrollando la secreción y traen la información del ADN, pero no lo vemos estructurado, está todo disuelto, ¿no?, en el citoplasma. Esta es una célula procariótica, diferente a una célula ya organizada, ¿no?, donde hay una membrana, un citoplasma, y el ADN está ¿dónde? En el núcleo. Es una célula eucariótica que ha evolucionado. Nos comparamos unos seres unicelulares con un desarrollo adecuado y una célula aún que no ha evolucionado. Todavía hay seres unicelulares procarióticos. Entonces, en el núcleo vamos a reconocer un carioplasma donde está el núcleo, la nucleocromatina, la heterocromatina y la cromatina sexual. El nucleolo y la membrana nuclear. En la célula vamos a ver el citoplasma. ¿Qué hay en el citoplasma? Organelas como el registro endoplástico, que puede ser liso o granular cuando contiene a los ribosomas, cisternas, ribosomas, aparato de Golgi, cuerpos multivesiculares. Y también hay gránulos de sustancias que pueden ser el producto de actividad metabólica, lipoproxina, puede verse los casos de los
los gránulos respiratorios, los lisosomas y los somas. Pero una de las organelas más importantes son las mitocondrias. Las mitocondrias que van a intervenir en la respiración celular. Además de eso, en el citoplasma tenemos un citoesqueleto. Son las proteínas que tienen una estructura especial que le da una armazón a la célula. Si la célula no tuviera un citoesqueleto, sería como la gelatina, totalmente deforme que podría romper fácilmente. Y los elementos que están en el citoplasma son proteínas, lípidos, glucosa, cadenas enzimáticas, cofactores como vitaminas y mensajeros químicos. Además de eso tenemos oligoelementos en solución como sodio, potasio, calcio, magnesio, bicarbonato, etc. Visto esto de manera general, vamos a nuestra célula, la neurona. Durante los siglos XIX hasta comienzos del siglo XX, no se sabía muy bien cómo estaba organizado el sistema nervioso. Ya se había establecido que todos los órganos de la economía humana tienen como base una célula. Pero en el caso del sistema nervioso, cuando estudiaban veían que había mucho tejido denso y había como una red que iba a todas partes. Y por lo tanto, había científicos que decían que la organización del sistema está dado por una red continua, que decía la teoría reticularista. Otros, en cambio, decían no. El sistema nervioso debe ser como cualquier otro tejido, donde hay células que están relacionadas entre sí. Uno de los defensores de esta teoría reticular era Camillo Golgi, médico, histólogo italiano, que creó la función de Golgi, que usa plata para ver mejor a las células nerviosas. El otro que defendía la teoría de la neurona era Santiago Ramón y Cajal, médico español, docente de anatomía, que estudió al tejido nervioso y utilizaba la tinción de Golgi, la tinción con plata, pero uno de sus preparados por algún motivo se dañó parcialmente y le permitió ver en un tejido menos denso, ver claramente la neurona en la fibra que salía y que iba a otras células. Entonces, va a decir, no, la neurona es una célula que se comunica con otras, que tiene prolongaciones y envía señal a otras células. Y de ahí surge la teoría de la neurona. La neurona es la unidad anatómica, genética, trófica y funcional del sistema nervioso. Esta es la que procesa toda la información, la neurona. Y como cualquier célula tiene partes, tiene un cuerpo. Y dentro del cuerpo está la membrana celular, el citoplasma, el núcleo. Pero además se distingue de las otras células en que tiene prolongaciones citoplasmáticas. Algunas numerosas alrededor del cuerpo son las dendritas. Y por otro lado, una prolongación única y más larga llamada axón. Esta neurona, muy característicamente, ha dejado algunas funciones, ha sacrificado alguna función para poder centrarse estrés. La neurona no se reproduce, con lo cual la vida del tejido nervioso es finito. Se nace con una cantidad de neuronas y cada día vamos perdiendo algunas de ellas, se van muriendo las neuronas, ¿no? Hay algunas zonas excepcionales donde sí se reproduce, el epitelio olfatorio, por ejemplo, en el caso del hipocampo, algunas zonas, pero por lo demás, las neuronas mueren. Entonces, ¿cómo hacemos para seguir aprendiendo, para seguir desarrollando habilidades, para seguir
haciendo cosas novedosas, creando, gracias a que las neuronas se comunican entre sí. Y ese proceso de sinapsis permite entonces que podamos almacenar nueva información y crear nuevas cosas. Son las sinapsis y la plasticidad neuronal lo que permite eso. Pero decíamos que la neurona tiene tres funciones básicas, ¿no? Uno, la excitabilidad. Un elemento que llega acá produce un cambio de potencial, excitabilidad. Pero además, ese cambio de potencial puede viajar a lo largo de su prolongación axonal, de la excitabilidad, la conductibilidad. Y además, en el cuerpo de la neurona, gracias a los ribosomas, en el momento dado se va a producir la síntesis de sustancias, o sea, la secreción de proteínas o péptidos, que van a permitir una serie de actividades en la neurona. Vemos entonces en esta neurona las dendritas, vemos el axón y hay un cuerpo donde están las dendritas que generalmente son las que reciben las señales de otras neuronas. Y un axón que conduce lo que se ha procesado en la neurona hacia otras células, hacia un órgano blanco, que puede ser otra neurona, que puede ser una fibra muscular lisa, músculo estriado, músculo cardíaco, que puede ser una célula glandular o puede ser un linfocito. La relación va a ser con otras células para producir una serie de cambios. Cuando el axón se dirige a la otra célula, este axón único se ramifica en prolongaciones, numerosas terminaciones nerviosas, y al final de cada terminación hay un engrosamiento que se llama cordón sináptico. Para que se comuniquen adecuadamente las células, hay necesidad de enviar la información a gran velocidad, y por eso es que se rodea el axón de una envoltura lipídica, grasosa, que se llama la vaina de mielina. Y la vaina de mielina no cubre a todo el axón, sino que lo cubre de flecho y flecho, dejando unos espacios sin vaina de mielina, que se denomina el nodo de Barbier. Vemos entonces otra neurona con la forma estrellada de su cuerpo, con múltiples prolongaciones citoplasmáticas. Podríamos decir que es una neurona estrellada multipolar. Vemos el axón, donde al inicio hay una ensanchada que se denomina la base del axón o el cono axonal. Y vemos al axón que se dirige a la otra neurona. Vemos la envoltura de mielina y el nodo de Barbier de flecho. Esta es una microfotografía, ¿no?, de una neurona tratada con elementos fluorescentes para ver la morfología de una neurona piramidal. Vemos las dendritas y vemos el axón. Entonces, la estructura de la neurona, ya hemos señalado el cuerpo con las dendritas, que generalmente son la zona que recibe la señal, el axón que envía el mensaje y cómo se ramifica para terminar en una arborización, donde al final hay una dilatación del cordón sináptico. Vemos aquí los cuerpos neuronales y en esta lámina tomada del libro de Metter podemos observar varios tipos de neuronas. Una neurona puede tener el cuerpo en forma estrellada, como pueden apreciar aquí. Puede ser un cuerpo que tiene forma fusiforme. Lo vamos a ver aquí. La neurona bipolar en la retina. Puede ser una neurona cuyo cuerpo tiene forma globulosa o redondeado, como en el ganglio espinal dorsal.
trozos grandes como el cuerpo de la célula de Purkinje en el cerebelo. Muy bien, entonces según la forma del cuerpo podemos tener neuronas estrelladas, globulosas, fusiformes, ovaladas, y además podemos tener neuronas piramidales, como esta que encontramos en la corteza cerebral. Según la cantidad de prolongaciones citoplasmáticas, podemos hablar de una neurona con múltiples prolongaciones. Dendritas y axónicos se denomina una neurona multipolar. Pero puede haber una en la que solamente hay una prolongación que vemos en vivo. Esta es una neurona pseudomonopolar. Otra, como esta de la retina, que es una zona para la limpieza de la operación. Esta es una neurona bipolar. O sea, con las prolongaciones tenemos pseudomonopolar, bipolar y multipolar. Por el tipo de función, habrá neuronas que se encargan de recibir información sensitiva, como la que está en el ganglio vertical dorsal. Otras que se encargan de ir a inervar al órgano efector, músculo estriado, por ejemplo, estas neuronas motoras, ¿no? De la médula espinal. Y hay neuronas que están entre una vía sensitiva y una motora, y van a regular la transmisión de la señal, van a modificar, son las neuronas intercalares. Bien, hemos señalado que las prolongaciones axonales, para lograr una adecuada transmisión, se van a aislar desde que existe una envoltura de mielina. Entonces, las neuronas que están formando parte del sistema de órganos del sistema nervioso central, como el encéfalo de la médula espinal, esos axones están envueltos por mielina que proviene de los oligodendrocitos. En el sistema nervioso central, que forma la envoltura de mielina es el oligodendrocito, como pueden apreciar aquí. Pero además vemos cómo el oligodendrocito envía su envoltura a uno, dos, tres axones, característicamente. Mientras que en el sistema nervioso periférico están el nervio trigeminal, el nervio mediano, el nervio axilar, el nervio ciático, peroneal, etc. En esos casos, la envoltura de la mielina es dada por la célula de Schwann. Estas van a envolver, pero una célula de Schwann envuelve un axón, a diferencia del oligodendrocito, que un oligodendrocito envuelve varios axones. Una diferencia importante. Además, embriológicamente son diferentes. El oligodendrocito forma parte de las células del sistema nervioso central, donde vamos a reconocer a la neurona, al astrocito, al oligodendrocito y a las células epiteliales. Esas son las células que forman el tejido nervioso. Además está la microglía, pero la microglía no se origina en el ectodermo, sino en el mesodermo, mientras que las otras sí. Las células de Schwann derivan sí del tejido ectodérmico, pero en la periferia. Cuando se forma el sistema nervioso central, la cresta neural da origen a esta célula de Schwann, o a las neuronas sensitivas que estamos hablando aquí. Decimos entonces que hay diferencias. La cantidad de proteínas que constituyen esta vaina de proteínas son diferentes de las que están en el sistema nervioso central. Y el ejemplo lo tenemos en dos enfermedades autoinmunes. Hay una enfermedad que se llama esclerosis múltiple. Es una enfermedad autoinmune en la que se ataca a los oligodendrocitos y
Y estos oligodendrocitos no pueden producir la mielina y se produce una desmielinización de los tractos nerviosos que están en la médula, en el encéfalo. Por lo tanto, aquí hay una maltransmisión que pierde la función sensitiva de la función motora. Este oligodendrocito entonces es una célula importante para la transmisión nerviosa y hay una enfermedad, decíamos, como la esclerosis múltiple que puede atacar a esto. Por otro lado, hay una enfermedad autoinmune que se llama el síndrome de Guillain-Barré, que ataca también a la vaina de mielina, pero de los nervios periféricos. Y al atacar a la vaina de mielina, produce un trastorno en la transmisión de la información motora sensitiva. Entonces, en el caso del oligodendrocito puede afectar un tracto nervioso que produce el movimiento de un hemisferio, o el tracto nervioso como el nervio óptico que produce la visión. Se va a perder la función visual, se va a perder el movimiento. En el caso del síndrome de Guillain-Barré, se atacan los nervios periféricos. Entonces, primero los nervios periféricos, los nervios inferiores, luego los nervios superiores, y puede atacar inclusive a los nervios craneales que se encargan de la función facial, de la deglución, de la articulación de la palabra, ¿no? Lo más grave, de la respiración. Que son dos enfermedades autoinmunes que tienen al final un proceso nocivo como es la desmielinización, pero uno es del sistema nervioso central, otro es del sistema nervioso central. Entonces los anticuerpos son diferentes. El tratamiento también es diferente. Bueno, como son en el caso de la enfermedad de esclerosis múltiple, el ataque es con corticoides, ¿no? En cambio, el Guillain-Barré es como un lavado de la sangre con la inmunoglobulina. Aquí vemos entonces neuronas. Hemos dicho neuronas estrelladas, neuronas globulosas como esta de la célula de Purkinje, neuronas piramidales. Otras formas de cuerpos neuronales, neuronas fusiformes, bipolares, estrelladas, monopolares. Y decíamos entonces que en el tejido nervioso la célula glial, la microglía, es una célula derivada del mesodermo. Su función principal, ¿cuál es? Limpiar el tejido nervioso, eliminar los elementos de desecho. Si hay una noxa, si hay una lucha, hay una célula que muere, la microglía limpia, para que las sustancias que están allí no dañen el tejido. Ese es como el basurero, ¿no? Que recoge todo lo que es. Y está el oligodendrocito que ya hemos señalado, que es una célula que forma la mielina de los tractos, de los axones que salen de los cuerpos neuronales. Y los astrocitos son las principales células para nutrir y cuidar a las neuronas. Hay dos tipos de astrocitos, fibrosos y protoplasmáticos. Estos astrocitos tienen unas prolongaciones llamadas podocitos, o también llamado efecto. Una prolongación se va sobre el vaso sanguíneo y la otra sobre la neurona. De manera que no hay ninguna sustancia que vaya directamente al tejido nervioso. Todo primero va al astrocito y a través del astrocito a las neuronas. El conjunto de prolongaciones citoplasmáticas de los astrocitos forma una barrera, la barrera hematoencefálica. Es un concepto importante.
No cualquier sustancia puede llegar al cerebro. Requiere atravesar la barrera hematoencefálica. Es una forma de proteger al sistema nervioso. La barrera hematoencefálica entonces es formada por el astrocito, la prolongación interplasmática. Astrocitos fibrosos y protoplasmáticos. Esa barrera hematoencefálica impide que algunas sustancias, por muy grandes, etcétera, atraviesen la barrera hematoencefálica, inclusive antibióticos. Hay algunas sí que por su composición lipídica pueden llegar, pero además de eso, decimos que hay una célula pendimaria. Estas células pendimarias, son estas células cilíndricas que están cubriendo la superficie de las cavidades ventriculares y del epéndimo. Son células que están siendo una barrera entre el espacio ventricular donde hay líquido cefalorraquídeo y el tejido nervioso. Hay algunos elementos que pueden atravesar el epéndimo, por ejemplo, agua cuando la presión está muy elevada. Pero la barrera hematoencefálica no cubre todo. Hay zonas de la barrera hematoencefálica que no se presentan, y estos son donde es, especialmente en la parte inferior del piso del cuarto ventrículo. En esa zona está el área postrema. Luego, en algunas zonas del hipotálamo, cerca a la hipófisis. Estas zonas desprovistas de barrera hematoencefálica son zonas propensas a que ingrese algún elemento extraño al tejido nervioso. Cuando la presión intracraneana aumenta, ya sea porque hay mucho líquido, porque hay sangre o porque aumenta el volumen del parénquima cerebral por un tumor, por ejemplo, ese aumento de presión intracraneana puede estimular la zona postrema, el área postrema, y producir un vómito explosivo, por ejemplo, ¿no? Una zona explosiva. Entonces, estas son las otras células que conforman el sistema nervioso central. Oligohidrocitos, astrocitos, células principales y las microvillas. De todas ellas está venido del mesodermo y el terreno extradermo. Hemos dicho entonces que las células se comunican porque tienen el axón. Esta es la zona que recibe y esta es la zona efectora. Muy bien. Este axón está envuelto por una vaina de mielina. Y esto permite que se aísle el axón. El axón va a transmitir los cambios iónicos que se producen aquí. Cargas eléctricas que van a viajar a lo largo del axón. Pero para que viajen más adecuadamente, la vaina de mielina aísla al axón para que no se pierda de energía. Pero hay puntos donde no hay mielina y eso es el nodo de radio. Para que la velocidad de conducción sea adecuada, necesitaríamos un axón que tenga un diámetro grande. Pero si tuviéramos que depender del grosor del axón, necesitaríamos axones muy voluminosos. Necesitaríamos nervios periféricos grandes y seríamos como elefantes, o lentos por nuestra estructura. ¿Cómo ha resuelto eso el sistema nervioso? Envolviendo al axón con la vaina inglesa. Entonces, ¿qué determina la velocidad de conducción en un nervio, en un tronco nervioso? El grosor del axón y la cantidad de mielina que rodea el axón. Entonces, las fibras nerviosas pueden clasificarse en de tipo A y tipo C. Las de tipo A son mielinizadas y las de tipo C son amielinas. Si hablamos de fibras nerviosas, en el caso de neuronas sensitivas,
de fibras sensitivas y fibras motoras. Las fibras sensitivas se clasifican en alfa, a beta, a delta y Z. Las fibras musculares motoras se clasifican en grupo 1, 2, 3 y 4. ¿Qué corresponde a cada fibra nerviosa? El grupo A alfa o grupo 1 son tractos nerviosos con un diámetro de 13 a 20 micras, cuya velocidad va de 80 a 120 metros por segundo. Son las más veloces. ¿Qué tipo de información va por ellas? Información propioceptiva. Información propioceptiva, ¿qué quiere decir? Información que proviene de los usos neuromusculares de los órganos tendinosos de Golgi, de las articulaciones. Información propioceptiva es la que nos dice cómo está mi cuerpo en el espacio. Si ustedes sentados allí, ¿no?, con la columna erguida, levantados, esa posición está mandando estímulos continuos a su sistema nervioso central. Cuanto más recto está, tienen que estar activos para mantener esa rectitud, y eso los mantiene despiertos, atentos, ¿no? En cambio, si se tiran sobre la carpeta así, se duermen más rápido, porque no hay estímulo. Bien, entonces, propioceptores envían información y viajan a una gran velocidad. ¿Qué pasaría si fallara esa información? Estoy caminando, debo vencer la gravedad, debo mantenerme erguida. Eso lo envían los propioceptores. Y si yo camino y me voy para este lado con mi cabeza, podría caerme para adelante, para atrás. Tengo que corregir inmediatamente la información según me mueva en el espacio. Y por eso es importante que la información propioceptiva viaje a gran velocidad y rápidamente. Que son las fibras más veloces, más gruesas, más minimizadas. Las fibras A beta, o del grupo 2, son fibras que tienen de 6 a 12 micras y tienen una velocidad de 35 a 75 metros por segundo. ¿Qué tipo de información lleva? La información que se recoge en la piel, los mecanorreceptores, por ejemplo, tacto tacto. Y la información que viaja por las fibras A delta tipo 3 tienen axones de 1 a 5 micras y tienen una velocidad de 5 a 30 metros por segundo. ¿Qué tipo de información lleva? Dolor. Pero el dolor agudo. Ustedes se pinchan con una aguja e inmediatamente retiran la mano. ¿Por qué? Porque el dolor viaja rápidamente al sistema nervioso para una acción de retiro. También envían información sobre la temperatura. Y luego está la de tipo C, muy delgada, de 0,2 a 1,5 micras, que no tiene mielina y que viaja de 0,5 a 1 metro por segundo. Aquí va la información técnica, el dolor y el prurito, la picazón, esta sensación de incómodo que tiene. Ustedes se pinchan el dedo, retiran y ahí ya dejan la mano, no dejan el dedo, pero después están ahí con una sensación molesta que algo pasa. Si tocan la sal, si tocan el limón, ¿no? Ahí duele. Ese dolor que está quedando en mi fondo está viajando por esta fibra. El dolor lento por el estómago. Entonces, estos son los tipos de fibras que deben recordar, sensitivas y motoras, que conducen la información a una determinada velocidad. Ahora vamos a ver entonces a la neurona, la estructura. Esta neurona tiene, decíamos, una membrana celular y sus dendritas son las zonas donde va a llegar la información. Pero para poder ampliar la superficie de recepción se desarrollan estas estructuras. Son las espinas dendríticas. Espinas dendríticas que amplían la zona donde pueden llegar terminaciones axónicas y modificar la señal que va a llegar. Una célula contiene
numerosos elementos internos, como son organelas, ¿no? Aparatos de Golgi, retículos endoplásmicos, lisos, rugosos, mitocondrias, vacuolas, etc. Entonces, las células aisladas tienen una característica, ¿no? Una forma, un tamaño, procesan determinadas sustancias. Pero cuando elaboran una sustancia que llega a la célula vecina, hacen entonces que este conjunto de células se comporte de manera similar y así surgen los tejidos. El tejido sanguíneo, muscular, óseo, etc. Entonces ya la forma de los tejidos depende del tipo de sustancia química que están compartiendo. La información genética entonces, dada por el ADN, está en unas bases jurídicas y jurídicas que se realizan a manera, ¿no?, de una espiral, como lo que vemos acá. Hay bases jurídicas que son la adenina, la guanina, y pirimidínicas que son la citosina y la tiamina. Estas bases están dispuestas con una base de elementos como son bases como la desoxirribosa, por ejemplo, o la ribosa, en el caso de la ADN. Y están unidas por puentes de fosfato. Se disponen a manera de una escalera y van a formar helix, ¿no?, como las que vemos acá. Entonces, hay una ribosa, hay una estilla en el caso del RNA, tipo el RNA elaborado por los ribosomas, ¿no? Y vamos a ver acá que cuando lo indica el código genético, el ADN se va a separar en sus dos cadenas. Y la cadena, una de ellas, va a ser enviada fuera, ¿no?, para que se produzca un completamiento de esa cadena. Entonces, va a surgir aquí el RNA mensajero que va a conducir a esta cadena hacia los ribosomas. Entonces, este ARN va a ir hacia los ribosomas, donde cada 3 aminoácidos va a formar un triplete, lo que se llama el codón, y va a estar ubicado sobre el ribosoma. Cada 3 aminoácidos se va a completar con el aminoácido que le corresponde, y eso va a ser el anticodón. La síntesis proteica consiste en ubicar esta cadena en el ribosoma y completar con el aminoácido que le corresponde, y así realizar la síntesis de la proteína. Vemos entonces aquí que el ADN libera una línea, ¿no?, el RNA mensajero, y que va a convertirse en RNA transmisor. Y en el ribosoma se va a completar este aminoácido. Son los elementos del ADN: citosina, guanina, adenina, timina, desoxirribosa y fosfato, lo que estamos viendo acá. Entonces, el retículo endoplasmático rugoso tiene ribosomas, y estos ribosomas son los que van a permitir la síntesis proteica. Aquí van a formarse vesículas que contienen enzimas para producir una serie de procesos enzimáticos. Va a proporcionar la envoltura para que estos sistemas enzimáticos puedan producir microsistemas, microcosmos, que van a producir una serie de procesos para, por ejemplo, digerir sustancias como los ribosomas, eliminar sustancias o envolverlos como las vacuolas que envuelven los alimentos. Este es el retículo sarcoplásmico, donde estas envolturas van a crear estos microcosmos para transporte o procesos
el aparato de Golgi entonces va a hacer cisternas, por los cuales van a estar siendo impuestos elementos celulares para que puedan tener zonas aisladas de procesamiento celular. El mismo aparato de Golgi va a formar las envolturas para los ribosomas. Muy bien. Los ribosomas entonces son los que van a construir las proteínas. Y las proteínas vienen a ser como los ladrillos de un edificio, ¿no? Toda la estructura celular se basa en proteínas. Aquí vemos la membrana nuclear, el nucleolo, y la membrana nuclear es una continuidad del retículo endoplasmático. En este caso está cubierto de ribosomas para la síntesis proteica. Esta membrana nuclear no es impermeable, tiene poros que permiten pasar de sustancias. Observen entonces este ribosoma. Tiene una subunidad pequeña, una subunidad grande. El RNA mensajero está en la base, ¿no? Donde están los aminoácidos secuencialmente. Y la cadena peptídica, ¿no?, va aportando los aminoácidos que van a completar cada aminoácido. Aquí están los colones y aquí se van a formar los anticolones. Y se va a la síntesis de las proteínas. Aquí vemos entonces el retículo endoplasmático cubierto de ribosomas. ¿Y por qué hablamos tanto de las proteínas? Porque las proteínas son los elementos indispensables para la actividad de las células. Las proteínas hacen el rol de enzimas, sustancias que van a intervenir en reacciones químicas, ya sea para formar una nueva sustancia, para degradarla, etc. Las proteínas van a formar el citoesqueleto en las células, especialmente en las neuronas. Las proteínas van a estar en la superficie de la membrana celular formando los receptores. Las proteínas, cuando se organizan, tienen una primera secuenciación llamada primaria, una secundaria, terciaria y cuaternaria. Y en estas proteínas hay zonas donde son afines al agua y hay otras zonas donde no. Hay grupos radicales no polares, son hidrófobos, ¿no?, o son hidrófilos. Aquí vemos aminoácidos que van de manera secuencial como en las cuentas de un cordial. Esta es la organización primaria de las proteínas. Luego, estas van a formar alfa helix, organización secundaria. Esta alfa helix se reúne en grupos y tienen una organización terciaria. Y estas subunidades se reúnen con otras para formar, en este caso, un canal global. Organización primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria de las proteínas. Y ahí tenemos un canal iónico, ¿no?, un receptor de membrana. Y que este receptor tiene, miren, una subunidad alfa, una subunidad alfa, una subunidad beta, una beta, etc. Pues cada subunidad deriva genéticamente de un gen nada más. Un gen para cada subunidad. ¿Qué pasaría si se produce una mutación? Evidentemente la subunidad no va a tener la morfología que le corresponde, tanto física como químicamente. O sea, químicamente si tiene carbohidratos, grupos hidroxilos, etc. Pero también físicamente porque puede tener un hidroxilo al lado derecho, al lado izquierdo, arriba o abajo. Todo eso esa modificación físico-química puede alterar la función que le corresponde a este receptor. El hecho de poder nacer, respirar, hacer una vida normal es un privilegio, porque cuántas mutaciones
hubieran podido dar en el momento que nos estábamos desarrollando. Y en los receptores de membrana hay aquellos que actúan rápidamente cuando el neurotransmisor se une a un canal iónico e ingresa el ion. Y hay otros en los cuales hay un receptor que se activa a una proteína G, y la proteína G se va a dar un segundo mensajero, y el segundo mensajero recién es el que actúa sobre el canal iónico. Hay receptores rápidos y hay receptores metabotróficos que son más lentos. Pero además de eso, estas proteínas pueden trabajar yendo en contra de la gradiente de concentración, y esto implica gasto de energía. A esto se denominan las bombas de sodio, potasio, tetraato dependiente, las bombas de calcio, que van a hacer un gran esfuerzo y requieren energía para trabajar. Y las proteínas pueden dar lugar a receptores para los neurotransmisores. Aquí, por ejemplo, en el caso de la acetilcolina, hay receptores citoquímicos, receptores muscarínicos, dos tipos de receptores para un mismo neurotransmisor. El receptor nicotínico polinérgico con un lugar para la unión a la acetilcolina con un poro por donde ingresa el sodio. Están viendo aquí el citoesqueleto de la neurona. ¿Ven cómo da un entramado, un armazón que permite que la neurona tenga una estabilidad en el cuerpo, pero especialmente en el axón? Estas proteínas son proteínas secundarias, terciarias, ¿no?, que van a formar tres tipos de elementos: el microtúbulo, el neurofilamento y el microfilamento. Estas proteínas en el caso del axón, van a formar una especie de riel a lo largo del axón, por el cual se van a desplazar las vesículas que viajan del cuerpo de la neurona a la terminación nerviosa, yendo o realizando un flujo anterógrado, ¿no?, que van del soma a la terminación nerviosa. También hay un flujo retrógrado, que la terminación nerviosa va hacia el cuerpo. Cuando estas estructuras se dañan, se pierde la estabilidad, porque no son un solo tipo de aminoácidos, que son proteínas completas. Cuando se dañan, alteran la transmisión y pueden llegar a producir enfermedades. Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad degenerativa en la cual el producto final, ¿cuál es? La destrucción de los microtúbulos. Y eso impide el viaje de la información y lleva a la muerte neuronal. Aquí tenemos el axón y los microtúbulos, que forman como rieles sobre las cuales se desplaza la vesícula, cargada por ¿quién? ¿Quién es la proteína que envía la vesícula del cuerpo a la terminación nerviosa? La tineina. Y la que va en sentido contrario es la tineína. ¿Ves? Un flujo anterógrado y un flujo retrógrado. El ribosoma, decíamos, es un saco, ¿no?, un saco membranoso en cuyo espacio, en cuya cisterna se van a dar procesos metabólicos. ¿Ves? El aparato de Golgi es fundamental para que permita una zona aislada donde se puedan dar procesos químicos. Imagínate aquí el ribosoma, ¿no?, relacionado con el ribosoma que va a elaborar las proteínas y que tiene cerca el aparato de Golgi para que el aparato de Golgi forme vesículas, envolturas para proteger a estas proteínas.
importante es la mitocondria. Esta mitocondria es inicialmente en la evolución de los seres vivos. La mitocondria era una bacteria que se introdujo en la célula y comenzó una actividad de bienestar para la célula. Fue una actividad recíproca. La célula la recibía, la protegía, pero la mitocondria producía síntesis, ¿no?, de ATP, que le permitía obtener energía para los procesos que se dan en la célula. Entonces, dentro de la mitocondria existe una membrana interna que forma crestas. Y en estas crestas están las sustancias necesarias para producir el metabolismo del ácido fluídico. Gracias a esto, con el gasto de energía, se produce la mitocondria. El ácido fluídico permite entonces una fuente de energía necesaria para la actividad neuronal y celular en general, ¿no? Donde hay mayor cantidad de actividad, secreción, etcétera, hay mayor gasto de energía, mayor cantidad de mitocondria. Y es necesario también señalar que la mitocondria tiene su propio ADN, no es el mismo que el nuestro. Y el ADN mitocondrial generalmente, mayoritariamente, proviene de la madre. Es un ADN materno. Decíamos que se requiere de energía para cualquier actividad. Sentados allí donde están, ¿no? ¿Dónde están teniendo mayor gasto energético? Allí sentados. ¿Dónde? En sus músculos de la columna vertebral para mantenerse erguidos. ¿Dónde más? Cuando ven la pantalla mirando a diferentes lugares, sus globos oculares se mueven continuamente, ¿no? Tienen que tener los párpados separados para ver. Ese esfuerzo entonces requiere de gasto de energía y por lo tanto requiere de una cantidad de mitocondria. Hay enfermedades, alteraciones heredadas donde se daña la mitocondria. Y los primeros síntomas aparecen en las estructuras que hacen mayor actividad. Entonces, a una determinada edad, una persona comienza a tener caída del párpado, que se llama toxipalmoral. Comienza a tener dificultades para mover los ojos adecuadamente y a veces el ojo se queda congelado en una sola posición. Comienza a tener dificultades para articular la palabra. Comienza a tener dificultades para caminar, para moverse. Y se va alterando toda la actividad motora. En la retina hay un gran proceso que se da en las neuronas bipolares, en los receptores de los ojos, ¿no? En las neuronas que van a procesar la información luminosa. Entonces allí también hay gasto de energía. Y como se gasta, puede dar un trastorno a la visión. Las enfermedades mitocondriales, que son hereditarias, muchas veces inician así, con tosis, con oftalmoplegia, con trastornos visuales, luego con debilidad generalizada. Porque hay mucho gasto de energía. Entonces, esta es la membrana celular, una doble capa lipídica donde está enganchada la proteína, haciendo de canal iónico o a veces haciendo de receptores. Esta doble capa tiene polos hidrofílicos e hidrófobos. Los hidrófobos se miran, los hidrofílicos están en relación al extra y al intracelular. En la membrana neuronal entonces hay una estructura fosfolipídica. Hay además proteínas que van a encargarse de
permite procesar la información metabólica. Hay receptores y canales iónicos, receptores para unirse a los neurotransmisores y canales iónicos que permiten el paso de sodio, potasio, cloro, calcio, etc. Bombas iónicas que permiten además que el movimiento de las moléculas vaya en el sentido contrario a la gradiente de concentración. Y esto implica gasto de energía. Está la bomba de sodio, potasio que se hace dependiente de la bomba de calcio. Y además están los neurotransmisores, los segundos mensajeros. Los seres vivos han surgido en el mar, ¿no? Todos los seres vivos tienen una composición mayoritaria de agua. Nosotros estamos compuestos, ¿no?, al 60% de agua. Entonces, cada célula está relacionada con el agua. Y en el agua hay disueltas oligoelementos, que como están en el agua, obtienen carga eléctrica, iones y cationes. La membrana celular separa el intracelular del extracelular. Pero decíamos que no es una membrana semipermeable, sino hay canales iónicos que permiten el pasaje de estos iones de un lado a otro. Entonces, en el intracelular hay una cantidad de iones y en el extracelular otros. En relación al potasio, el potasio está muy concentrado en el intracelular, mientras que el sodio está muy concentrado en el extracelular. ¿Pueden ver la concentración? El calcio muy concentrado en el extracelular. El cloro también en el extracelular. En el intracelular hay una mayor cantidad de aminoácidos y también de proteínas. Y hay que tener en cuenta que estos aminoácidos y proteínas disueltos en agua tienen carga negativa. Muy bien. Entonces, como tenemos un medio acuoso intracelular y extracelular con elementos con iones disueltos, estos elementos cumplen las leyes físico-químicas, ¿no? La ley de difusión simple, en la cual a través de líquidos van a pasar sustancias de un medio, ¿no?, de mayor concentración a una de menor concentración. Sustancias liposolubles, como por ejemplo oxígeno, dióxido de carbono, hidrógeno. Sustancias insolubles en líquidos, agua, glucosa, a través de canales proteínicos, de manera selectiva, existiendo una puerta. Hay que los hacen pasar. Aquí están los canales dependientes del voltaje, con el potencial de acción que está dado, o dependiente del daño, cuando hay neurotransmisores que activan. Y por otro lado está la difusión facilitada. Portadores como glucosa, aminoácidos pueden llegar a estos iones. Entonces decimos que los iones de potasio, por ejemplo, en el intracelular, por ley de la concentración, van a ir a esto. Y el sodio, mayor concentración en el extracelular, por ley de la concentración, iría al intracelular. Pero eso no puede ocurrir, no puede haber igualdad. Entonces, lo que se tiene que hacer es impedir esto. Y se puede dar un transporte activo para mantener las concentraciones iónicas en contra de su gradiente de actividad. Y para esto se requieren canales iónicos con un alto consumo de energía. Primario, por medio de la bomba iónica que hemos mencionado,
secundaria por la vía creada por transporte anterior, por transporte o por contratransporte. Y aquí entonces vamos a hablar de estas proteínas que están en la superficie de la membrana, que juegan el rol de receptores de membrana, que pueden permitir el pasaje directo del ion, son ionotropos, o pueden permitir el pasaje indirecto, denominado receptores metabólicos. También hay receptores intracelulares en el citoplasma o intranuclear. Este es el canal. Este es un canal iónico y vemos cómo este canal iónico recibe al neurotransmisor, inmediatamente se abre el foro e ingresa el ion, sodio. Y este es otro tipo de receptor donde el neurotransmisor se une al receptor y en la base del receptor hay una proteína G con varios compuestos, dentro de ellos una subunidad alfa. Esta subunidad alfa va a activar al sistema de la displasa y producto de eso se va a desprender el ARN específico con alfa. El ARN específico va a unir al canal iónico y esto va a permitir que se abra el canal que ingrese el ion, que puede ser calcio, sodio, etc. Son dos formas en las cuales los receptores van a actuar. Iones, canales iónicos, ionotropos, y en este caso receptores que son más lentos, metabotropos, pero también son más eficientes, más seguros. Entonces, tenemos una membrana celular, tenemos canales iónicos que permiten el pasaje de estos iones, hay un medio intracelular y extracelular con diferentes concentraciones de iones. Si nosotros tenemos la neurona y colocamos microelectrodos a nivel de la neurona, de la membrana neuronal, podemos registrar la actividad eléctrica de esta neurona en una pantalla osciloscópica, ¿no? Entonces coloco el microelectrodo y voy a detectar cómo está el intracelular con respecto a la parte externa de la membrana. ¿Qué me muestra esta gráfica? Que el intracelular es más negativo que la superficie de la membrana. ¿Qué tan negativo es? Menos 65, menos 70 milivoltios. En reposo, entonces, la membrana, el intracelular, es más negativo que el intracelular. ¿Qué tan negativo? Menos 75, menos 70 milivoltios. Eso se denomina el potencial de membrana en reposo. Y para mantener este potencial, yo tengo que controlar el ingreso de sodio, ¿no? La salida de potasio, para que se mantenga esta diferencial. Y eso requiere gasto de energía, acción en las bombas de sodio, hace que haga la diferencia. Pero ¿qué ocurre después? Después, yo veo que poco a poco el intracelular se va haciendo positivo. Menos 65, menos 60, menos 75 y después menos 50. Llegado a ese punto, bruscamente se hace positiva la parte interna. Tan positiva que llega hasta
45, 50 milivoltios. Y durante unos milisegundos se mantiene así. Y luego bruscamente cae. Cae, y no solamente cae a nivel previo, sino más abajo. La explicación, decíamos, del potencial de membrana en reposo es que en el intracelular hay elementos negativos mayormente concentrados y que se mantiene la negatividad por la bomba de sodio hasta que alta dependencia. Pero hay canales de sodio que están abiertos constantemente y van permitiendo el ingreso de sodio y por eso la membrana se va despolarizando. Cuando llega a menos 50 milivoltios, ese es el punto llamado de umbral. El umbral, el punto de quiebre, donde al estar ligeramente positiva en un intracelular, se abren masivamente los canales de sodio voltaje dependiente. Estos canales de sodio solamente se van a abrir si se ha llegado a este umbral. Al abrirse masivamente se hacen inactivos toda la membrana, y a esto se denomina el potencial de acción. Y eso dura un tiempo muy breve y bruscamente se cierra y cae otra vez. Acá se llama la fase ascendente. Luego está la punta, la descarga, el potencial, y cuando se cierran los canales de sodio voltaje dependiente, otra vez se cierra y se pierden las cargas positivas y se produce la repolarización. Pero cuando se abren los canales de sodio voltaje dependiente, la célula tiene un mecanismo para evitar que se haga tan positivo tanto tiempo. Inmediatamente cuando se abren los canales de sodio voltaje dependiente, se abren canales de potasio voltaje dependientes para perder potasio. Una vez que se cierran los canales de sodio voltaje dependiente, los canales de potasio voltaje dependiente siguen abiertos. Y eso hace que la membrana sea más negativa de lo que inicialmente se produce una hiperpolarización. Esta es la explicación, ¿no?, de los cambios eléctricos que ven en el potencial de la membrana. Entonces, explicado esto, decimos que en el potencial de membrana tenemos un espacio intracelular y extracelular. Ahí hay agua, donde hay elementos, oligoelementos que están en el agua y que tienen una carga eléctrica. Hay iones y estos se están moviendo hacia una y otra dirección dependiendo del tamaño de los canales, también dependiendo de las leyes físicas y del gasto de energía. Y los iones más importantes son sodio, potasio, calcio y cloro. El potencial de membrana, ¿qué cosa es? Es la diferencia de potencial electroquímico a ambos lados de la membrana, que está separada por una membrana semipermeable. Pero hay diferentes concentraciones de iones. Entonces, en el potencial de membrana tenemos lípidos en la membrana, tenemos una capa fosfolipídica, tenemos una membrana con estas proteínas y hay un canal iónico donde vamos a tener que hay zonas donde se unen al canal iónico los neurotransmisores para abrir el poro. Y hay bombas de iones que van a estar gastando energía para llevar los iones en contra de la corriente constante. Estas son las bombas que estamos mencionando. Todas ellas contribuyen a mantener el potencial de membrana. En la difusión se da porque hay iones disueltos en el agua que están en movimiento constante. La temperatura influye, a mayor temperatura, mayor velocidad. A menor temperatura, menos velocidad. Y la difusión de estos iones a través de la membrana fosfolipídica se produce por la presencia de los canales iónicos. Y
hay una gradiente de concentración a tener en cuenta, y para que se produzca el potencial de membrana se requiere una membrana con canales iónicos y una gradiente de concentración a través de la membrana. Ya hemos mencionado las concentraciones que producen cargas eléctricas de menos 35 milivoltios, ¿no? Y esto se explica por los diferentes elementos concentrados en el mismo de nuestra celular. Y en el caso de las bombas de sodio y potasio, hay difusión, decíamos, dependiendo de la gradiente de concentración, pero en el caso de uso de las bombas, van a ir, ¿no?, el potasio hacia, en contra de la gradiente de concentración, el potasio va a ir hacia el intra, del sodio hacia el extra. Cuando se produce este intercambio a través de la bomba de sodio de pH, ¿no?, hay una diferencia. Los potasios que ingresan son dos comparados los sodios que salen de sodio. Todo con gasto de energía. Entonces, el potencial de membrana es necesario para permitir esta diferencia de concentración. Bombas de sodio y potasio van a mantener esta diferencia, pero siempre, ¿no?, esta permeabilidad es 100 veces más para el potasio que para el sodio. Y esto hace la diferencia. En el potencial de acción es mucho que pasa. Aquí se invierte rápidamente la carga negativa del intracelular. Este potencial de acción también se llama impulso nervioso, descarga o punta. Y esto permite la transmisión de información a grandes distancias en este sistema nervioso. Una vez que se genera este potencial de acción, se mantiene del mismo tamaño y duración cuando viaja a lo largo de la acción. Entonces, en el potencial de acción se parte de un potencial de reposo de menos de 65 milivoltios. Hay una fase de ascenso, hay una superdescarga, fase positiva hasta 40 milivoltios. Hay una fase de descenso, hay una microdescarga, y todo este proceso dura aproximadamente 2 minutos. En el potencial de acción, entonces, vamos a dar inicialmente un potencial generador, y luego, que hay la suficiente energía, se produce una despolarización de la membrana. Pero para que se produzca esto es necesario que la despolarización alcance el umbral, el nivel crítico. ¿Qué significa? Que se debe ganar, ¿no?, 10, 15 milivoltios desde la base para que se genere potencial de acción. El potencial de acción solamente se alcanza si se excede el umbral. Y es una respuesta del todo o nada. Cuando se genera el potencial de acción, entonces esta puede tener una frecuencia máxima de escala de 1000 Hz, pero cuando se produce el potencial hay un periodo refractario absoluto en el cual no se puede aumentar los potenciales. Esto dura un milisegundo. Después hay un periodo refractario relativo que dura varios milisegundos, en los cuales si uno produce un estímulo suficientemente fuerte, se puede generar más potencial. En este potencial de acción entonces hay una fase de despolarización, ¿no?, en el que se produce el potencial de acción, se produce porque ingresan iones de sodio a través de la membrana, y una fase de repolarización por la salida de iones de potasio. El potencial de acción entonces va a permitir que se muevan cargas positivas y que estas viajen a lo largo de la fibra nerviosa, desde el soma hasta la terminación nerviosa. Son cambios que rápidamente viajan a lo largo de la fibra. Para que se produzca un potencial de acción, entonces, la célula debe ganar entre 15 y 30 milivoltios. Este cambio brusco, entonces, va a desarrollar el potencial de acción.
hemos señalado en el potencial de acción un periodo de retorno, el periodo de despolarización, el periodo de repolarización. Y esto es lo que hemos señalado. Este fenómeno eléctrico que vemos en el osciloscopio o la pantalla osciloscópica está representando cambios bioquímicos eléctricos en las células, ¿no? La de sodio, apertura de canales de sodio de fase descendiente, apertura de canales de potasio de fase descendiente, cierre de los canales de sodio de fase descendiente, continuidad de los canales de potasio de fase descendiente con amoníaco, y luego el restablecimiento de la membrana. Esta despolarización que se genera en una zona, decíamos que va a viajar a lo largo de la membrana y esta carga positiva va a generar la transmisión de iones. Y la transmisión se propaga en un solo sentido. Ya habíamos hablado de eso. Los potenciales que se generan van a ir hacia otras células. Son los potenciales postsinápticos. Esta respuesta postsináptica puede llevar a que en la siguiente célula se produzca una despolarización, o sea, la célula siguiente se haga positiva, tenga un potencial de acción. En ese caso van a producir una excitación. Las células tienen vesículas donde hay una determinada cantidad de neurotransmisor, de moléculas de neurotransmisor, que son liberadas, y esa cantidad se denomina quantum. El quantum es específico para cada tipo de neurotransmisor. Entonces, los potenciales postsinápticos pueden ir hacia otras células y también pueden ir a la unión neuronal. Decíamos entonces que liberado el neurotransmisor, liberada y una vez que viaja el potencial de acción, hay una serie de movimientos que se van a producir en la terminación nerviosa para que se libere el neurotransmisor. Y los potenciales postsinápticos pueden ser excitatorios cuando en la segunda célula producen las aperturas de canales de sodio para distribuir ese sodio. O pueden producir apertura de canales de cloro para distribuir ese cloro, que es una carga negativa. Entonces, los resultados pueden ser potenciales postsinápticos excitatorios o pueden ser potenciales postsinápticos hiperpolarizantes, o sea, inhibitorios, cuando llevan a apertura de canales de cloro o cuando permiten la apertura de canales de potasio para que se pierda. El potencial que se genera en un axón, en un punto del axón, decíamos que se inicia en el cono sónico. ¿Por qué? Porque en el cono sónico hay mayor concentración de canales de sodio. Por eso es que una vez que viaja a lo largo de la célula, esta es una respuesta de todo o nada. Una vez que se alcanza el umbral, viaja en un solo sentido, porque hay un periodo de refractoriedad absoluta, solamente se ve una célula. Este cambio de polaridad, o sea, de negativo a positivo, puede ir a lo largo de la membrana del axón, lentamente pasando longitudinalmente. Pero eso permitiría una transmisión demasiado lenta. Entonces, se ha diseñado una envoltura lipídica, que es la mielina. La mielina aísla al axón del medio periódico. Entonces, cuando se produce el cambio de potencial, el potencial
plan de acción está modificando metales, iones de sodio. Pero una vez que llega a este punto, se encuentra con la membrana química, con la mielina, y no puede estimular, no puede producir el cambio acá. Entonces, ¿qué hace? En vez de quedarse acá, se va, busca otro punto donde estén los canales de sodio. Y después va al otro, de tal manera que la conducción no es en sentido lineal, sino saltatoria, ¿no? El axón va a cambiar su polaridad de nodo en nodo. Va a enviar la señal no en sentido longitudinal, sino de nodo de Ranvier en nodo de Ranvier. Veas a la vaina de mielina. Ya hemos señalado que la vaina de mielina está elaborada por la zona de Schwann, en el suelo del grupo periférico, y en el núcleo central por el oblicuo. El oblicuo del oblicuo, haciendo una envoltura de los axones del sistema nervioso. La diferencia. Lo importante acá es grabar esto, que la transmisión nerviosa va de nodo de Ranvier en nodo de Ranvier. Es una conducción saltatoria. Esto permite que se vaya a gran velocidad. Muy bien. Entonces, hasta aquí lo que corresponde a la neurona.